La reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de otorgar medidas cautelares a favor del señor Jorman Vladimir Acevedo pone nuevamente bajo la lupa la situación de los derechos humanos en Venezuela. Un ciudadano detenido desde enero de este año 2026, luego de expresar críticas al poder en espacios digitales. El organismo advierte que enfrenta condiciones de reclusión que ponen o comprometen su vida, su integridad y su salud. Para hablar de este caso, hoy nos acompaña el abogado y defensor de derechos humanos, Kelvin Zambrano. Abogado, bienvenido, gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes, Génesis, y a todo tu equipo de producción. Inicio preguntándole o, bueno, pidiéndole que nos ayude a detallar un poco el caso del señor Jorman y en qué momento y cómo fue detenido. Mira, el señor Jorman Vladimir es un activista 2.0, una persona que participaba en los foros políticos por medio de las plataformas digitales como TikTok y WhatsApp y expresaba su descontento con las personas que hoy tienen el control político de Venezuela. El día 13 de enero, un grupo de funcionarios eh, eh, fueron al lugar donde él reside, a la zona donde él reside, en Maracay, Estado Aragua, y fue privado de libertad de manera arbitraria. Estos funcionarios no presentaron ninguna orden de detención, estos funcionarios no lo vieron cometiendo un hecho punible y bueno, desde el día 13 de enero hasta aproximadamente el 17 de enero, no se tuvo conocimiento del paradero en el cual se encontraba. Incluso los familiares iniciaron las labores de búsqueda, fueron a distintos centros de reclusión en el estado de Aragua y a nivel nacional, y los funcionarios del estado negaban que lo tenían bajo su custodia. Fue después de esos 5 días que él pudo tener una llamada telefónica y en esa llamada telefónica informó que se encontraba en el rodeo. ¿Qué elementos se pueden encontrar dentro de esas medidas cautelares? Nosotros presentamos la solicitud el 17 de enero del 2025 y la comisión envió eh, una información para poder ampliar, para poder tener más elementos para hacer un análisis jurídico de conformidad al artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le dio al Estado la oportunidad de que pudiese dar respuesta a las alegaciones que nosotros estábamos haciendo. El Estado no respondió, como lo viene haciendo ya desde hace varios años, una práctica recurrente del Estado no responder las medidas cautelares, y sobre la base de la información que nosotros aportamos, la Comisión Interamericana otorgó una medida cautelar donde le está pidiendo al Estado principalmente que garantice el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral de Jorma, que asegure que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares interamericanos. Esto significa que esté en un espacio adecuado, que pueda tener contacto con sus familiares, contactos con sus abogados, porque en el caso de Jorman, él fue presentado ante un tribunal de terrorismo la audiencia se efectuó de manera telemática sin que él pudiese designar a un abogado de su confianza, abogado que él ha querido designar y que sus familiares han querido designar. Se encuentra en la ciudad de Caracas dispuesto a poder ejercer la defensa del señor Jorman, pero no se lo han permitido. Pero también algo muy importante, y creo que es fundamental resaltar, que esta medida además le exhorta al Estado que le garantice la participación en los debates políticos en los que él participa a través de las redes sociales, para garantizar su derecho a la libertad de expresión. Porque recuerda que el señor Jorman es uno de los casos de las personas que han sido detenidas después del 3 de enero. O sea, han tratado de vincular que él ha estado inmerso en alguna situación de desestabilización por haber expresado su opinión en relación a los hechos que se suscitaron en Venezuela el 3 de enero del 2026. Ahora bien, ¿qué impacto tiene el incumplimiento de estas medidas cautelares? En el caso de Jorman, estamos ante supuestos delitos de lesa humanidad. Estamos ante supuestos de desaparición forzada.
estamos ante supuestos de detención arbitraria, estamos ante supuestos de actos de tortura. Y esto, cuando la Comisión Interamericana recibe denuncias de situaciones que puedan ser consideradas como delitos de lesa humanidad, la Comisión, de acuerdo a un acuerdo de cooperación que suscribió con la Corte Penal Internacional hace varios años, está en la obligación de proporcionar, suministrar a la Corte Penal eh, denuncias que contengan situaciones que puedan ser consideradas como delitos de lesa humanidad. Y esto puede alimentar, en primer lugar, el expediente que se tiene en la Corte Penal Internacional. Esto va a ayudar a que a la hora de que en Venezuela se inicie el proceso de justicia transicional, esto pueda servir como un elemento para reparar el daño causado al señor Yorman, porque de hecho la medida le pide al Estado que investigue los hechos por los cuales se ha presentado esta medida cautelar, y cuando se inicia una investigación y se determinan los responsables, el Estado está en la obligación de efectuar reparaciones. Además que esta medida cautelar va a servir de un elemento probatorio. Si nosotros tenemos o los familiares quieren presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte sí va a hacer una evaluación de fondo y sí va a dictaminar una sentencia donde va a condenar al Estado por el hecho ilícito internacional por concepto de violaciones de derechos humanos. ¿Usted considera quizás que este tipo de acciones puedan persuadir o generar algún cambio en ese patrón que ha llevado o ha desarrollado el régimen o definitivamente expone y deja en evidencia o le quita la careta al sistema represivo venezolano? Yo creo que todas estas acciones que nosotros hemos presentado, la activación de estos procedimientos para que se puedan otorgar medidas cautelares o o medidas provisionales en el sistema universal o en el sistema interamericano, sirven justamente para seguir visibilizando la situación de Venezuela, sirven para seguir construyendo un expediente que pueda ser de utilidad para todos los procesos de justicia que se deben implementar en Venezuela, y para que también esto vayan a ser analizados a efectos de que el Estado en este proceso de posibles reformas puedan adoptar esas recomendaciones, esas medidas a efectos de garantizar de que lo que ha sucedido durante estos 25 años en Venezuela no se vuelva a repetir. El caso del señor Yorman es muy particular porque, bueno, fue después del 3 de enero y mucho se esperaba que en ese contexto donde se, digamos, era un paso o es un paso importante para generar un cambio en el país, pues se esperaba que la situación o el contexto del tema de represión en Venezuela fuese distinto, pero no es así. ¿Usted considera que el chavismo o el régimen está mutando sus formas de represión? Sí, sin duda, la situación en Venezuela no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los mecanismos de represión, justamente como tú lo estás diciendo. Lo que han cambiado y han reformado es tratar de ser lo más delicado posible a la hora de ejecutar una acción en contra de los derechos humanos, que no sea un acto tan visible, y tratar de mantenerlo en la clandestinidad, justamente con la intención de que a través de los medios de comunicación y de la opinión pública no se conozcan estos casos. Por ejemplo, el caso del señor Jorman es muy interesante de analizar por dos motivos. Primero, se trata de una persona que no forma parte de un partido político, de una organización política, no se trata de un dirigente político de carácter nacional, es un ciudadano que expresó su opinión disidente en relación a hechos políticos, que expresó su respaldo a lo que sucedió el 3 de enero, y por el ejercicio de la libertad de expresión fue detenido. Entonces yo creo que aquí el gobierno está mandando un mensaje claro, sobre todo a los sectores populares. Esto es lo que te va a suceder a ti si tú te atreves a expresar tu opinión favorable a lo que sucedió el 3 de enero. Porque no es el único caso en el que nosotros hemos identificado la imputación de delitos de droga. O sea, se está instrumentalizando, utilizando los delitos de droga
en estos casos con la intención justamente de excluirlos de la amnistía. Esto lo que nos permite llegar a una gran conclusión. En Venezuela las circunstancias no han cambiado. En Venezuela las circunstancias de riesgo, de persecución siguen latentes. Y si nosotros hacemos un análisis desde el día 3 hasta el día de hoy, podemos incluso darnos cuenta que no existe voluntad política. Ante todo lo que está viviendo el país con la presión que ahora hay y digamos la presencia y vigilancia de Estados Unidos, hemos visto también en otros escenarios la creación de leyes o situaciones que permiten, digamos, blindar el sistema represivo. ¿Usted considera que hoy, con la situación que se está viviendo, hay espacios para que se puedan seguir creando leyes que protejan, si se puede decir así, el sistema represivo del régimen chavista? Bueno, el mejor ejemplo de que en efecto eso es así es el contenido del decreto de estado de excepción. Si tú analizas el estado de excepción y lo sometes a un control de constitucionalidad y convencionalidad, en uno de sus articulados ordena a que los cuerpos de seguridad inicien la identificación de personas que han expresado su opinión favorable a lo que sucedió el 3 de enero. Esto con la intención justamente de evitar que las personas puedan expresarse libremente y sobre todo vulnerando la libertad de expresión, vulnerando el derecho a la manifestación. Abogado, no siento más, le agradezco muchísimo por compartir su tiempo con nosotros y exponer este caso que es igual de importante como muchos otros y además deja en evidencia que las cosas en Venezuela definitivamente no están cambiando del todo. Gracias también a las personas que ven en Venezuela en profundidad una ventana para denunciar y exponer la violación de derechos humanos en Venezuela. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en profundidad.